su recorrido, ¿verdad?, por la primera carta a los Corintios. Pueden sentar. Vamos a orar. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos, Señor, la bendición de ser parte de tu iglesia, Señor, de ser parte de la salvación que solo por gracia, Señor, podemos recibir. Y de esa misma forma, Señor, recibimos la bendición de tu palabra, mi Dios. Así que te rogamos que sea la guía de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en esta tarde, y que podamos comprender, Señor, y que podamos actuar como la iglesia que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Todo creyente, Señor, que debe sujetarse a tu voluntad al conocer la palabra de Dios. Así que enséñanos, háblanos tú, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo encara a la iglesia de Corinto de una forma tremenda. Y bueno, no se habla con vueltitas, ¿verdad?, de que si los voy a ofender. Les dice claramente el primer punto con el cual Pablo quiere atender esta llamada que hace. Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero. Se encontraba en Éfeso. Y entonces le llega un mensajero que ya se nos hace saber, por lo menos, a quién estaba encabezando a esa mensajería, que se acerca a Pablo para decirle: necesitamos que nos guíes. La iglesia de Corinto tiene algunas cosas que necesitamos que tú nos digas qué hacer. Y entonces, hermanos, después de hacer un saludo típico del apóstol, rogando a Dios, hablando a Dios acerca de la iglesia y enfocándose en lo que le va a decir, empieza, hermanos, dando gracias a Dios y diciéndole a la iglesia las razones por las cuales debe estar agradecida a la iglesia. Todos los dones, hermanos, todo lo que hemos recibido de parte de Dios de manera inmerecida, y eso como iglesia tenemos que tenerlo presente. De hecho, hermanos, ser parte de la iglesia es algo que no merecemos. Y si también somos un poquito exactos, hermanos, no merecemos ser ni siquiera integrantes de la iglesia. La iglesia del Señor, hermanos, se debe caracterizar por la santidad. Y miren, pensemos en nosotros, una autoevaluación. ¿De verdad mi vida camina en santidad? Y no que se trata, hermanos, de que caminemos y andemos resplandeciendo y brillando, ¿verdad? Miren, ¿no? Ahí va un santo, ¿verdad? Y aunque se ponga la máscara de plata, hermanos, vamos a resplandecer así, el santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Se supone, hermanos, que como cristianos nuestra vida ha sido impactada por Jesucristo y ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo al punto que no encajamos en este mundo. Y eso hace que usted y yo sobresalgamos de una línea, hermanos, que el mundo lleva y que el cristiano no forma parte de. Y ahí es donde entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Decía alguien, es que ¿cómo vamos a saber, hermanos, como cristianos, que hemos alcanzado el éxito? Pues todo radica en ver qué entendemos por éxito. ¿Y sabe para mí qué es el éxito? Cuando nosotros, hermanos, entendemos y comenzamos a vivir lo que Dios dice y quiere que hagamos para su gloria. Entendiendo eso, hermanos, usted, ahí donde trabaje, gane lo que gane, viva donde viva, será una persona de éxito, porque estaremos cumpliendo el objetivo principal del plan de Dios. De ahí deje que Dios le guarde, le bendiga y le prospere. Pero esa es la perspectiva con la que debemos caminar. Ahora, inmediatamente después de que Pablo le dice a la iglesia, son un grupo de santos, compórtense como tal, son un grupo de gente que ha sido renovada por el Espíritu Santo, caminen en santidad, en comunión con el Hijo de Dios. Fue la forma de empezar blandito. Y comienza Pablo con el primer golpe. Os ruego, miren cómo habla Pablo, es noble, agresivo, pero dulce, ¿verdad? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo apela a la autoridad del Señor, no por él, no porque yo haya fundado esta iglesia, no porque yo haya tenido
Jesucristo para la iglesia, por amor al Señor Jesucristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego. Y dice que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El primer conflicto que aborda Pablo, hermanos, es la división. Hermanos, había un descontento en la iglesia de Corinto terrible, al punto que y entre ellos mismos, siendo hermanos, siendo la misma iglesia, tenían en común las cosas. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible esto? En el amor del Señor, por la autoridad del nombre de Jesucristo, iglesia camine unida. Ciertamente, hermanos, no pensamos igual. Ciertamente, hermanos, no venimos todos de la misma mamá. No, incluso algunos ni siquiera de la misma ciudad. Yo no soy de aquí. Sin embargo, somos de la misma iglesia. Y Pablo apela a ese sentir de lo que la voluntad de Dios tiene para cada uno de los integrantes de su iglesia. Y lo que debe caracterizar a la iglesia es la unidad. No la misma corriente de pensamiento, hermanos. Veíamos incluso en la escuela dominical. El tema central de la Biblia, hermanos, no es el cristianismo. Acuérdense de eso. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Entonces nosotros no salimos y predicamos el cristianismo. Predicamos a Jesucristo. Como resultado de nuestro andar con Él, tiene ahora ya razón el cristianismo, pero nuestro tema central, la característica y la razón que nos une como iglesia, hermanos, no es algo, es alguien, y es nuestro Salvador, es Jesucristo. Si usted ha sido salvo, hermanos, entonces su Señor es Jesucristo, mi Señor es Jesucristo. Tenemos mucho entonces para poder llamarnos hermanos, con amor, con gracia, con una sonrisa. De repente he escuchado a muchos hermanos, ¿verdad? No de la iglesia, sino de manera ideológica, secular, en otros lugares, que se presentan y no, pues tu hermano, ¿verdad? Es tu primo. Pues sí, pero no por elección, dice alguno, ¿verdad? Pues sí, pero no me dejaron elegir, ¿verdad? Por suerte. En la iglesia no es así. En la iglesia, hermanos, podemos decir, ¿es tu hermano en la fe? Claro que sí, es mi hermano. Hasta me da gusto decirla, es mi hermano. Es ministro en la iglesia, es diácono en la iglesia, es el pastor de la iglesia, es la hermana que está en la entrada, es el hermano que está. ¿Por qué? Porque nos alegra, hermanos, ser parte de esa misma bendición. Ahora, ciertamente, hermanos, como iglesia tenemos que aprender a dar gracias a Dios por la presencia de cada uno de nosotros. Lo había comentado los domingos pasados, ¿verdad? Cantamos en la mañana el baile de bienvenida, cantamos, amamos a la gente. Y nuestro coro de esa canción dice, se necesita Cristo para amar. Y seamos honestos, algunos lo hacemos complicado y tenemos que cantar, se necesita mucho de Cristo para poder amar a alguien. Porque, de verdad, damos mucha herramienta. Sin embargo, hermanos, al mirarnos nosotros aquí podamos confirmar lo que dice Pablo, ruego en el nombre del Señor, que estén juntos, que no estén divididos, que no haya pleitos, ni de palabra, ni de conducta. Hermanos, ¿sabes? No necesitamos gritarle a alguien ofensas, basta con ignorarlo. Y eso ya es suficiente. Pablo dice aquí, ustedes tienen que estar perfectamente unidos en una misma mente. No somos robots, no estamos programados. A lo que Pablo dice que nuestra razón de pensamiento sea la misma. ¿Por qué razón estamos aquí ahora a las 6 de la tarde? ¿Por qué vino usted ahorita al punto de las 6 de la tarde? Amamos a Dios, ¿qué más por allá? Agradecimiento, obediencia, ¿estamos de acuerdo en todo eso, hermano? Yo me atrevo a decir porque necesito estar en este culto. Yo lo necesito. Tal vez nuestros hermanos que no lo necesiten, pero lo que toca a mí, sí necesito estar aquí. Sí lo necesito. Necesito que Dios esté fortaleciendo mi vida, necesito escuchar la palabra de Dios, necesito decirle a Dios que le amo, necesito decirle a Dios gracias, todo lo que mencionamos aquí. Y en un mismo parecer. No dice piensen igual, sino que el núcleo de su pensamiento, de su mente, sea Jesucristo. En ese nombre le estoy hablando, pidiendo y exhortando.
que su pensamiento vaya en la misma dirección. Después dice en el 11, porque he sido informado acerca de vosotros. Nunca falta quien, ¿verdad? Alguien vino y le dijo a Pablo, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. No sabemos si esta hermana era la autora de la carta o fue quien envió, pero por lo menos sabemos que esta hermana en la iglesia de Corinto tenía liderazgo, dado que bajo su dirección llegaron estos mensajeros con Pablo. Entonces, esta hermana tenía liderazgo en la iglesia, al punto que ella es la que comisiona, hermanos, una comitiva para que puedan localizar al apóstol. Y entonces Pablo les dice, no anda, es que por ahí me dijeron, se dice por ahí, ¿verdad? Alguien llegó. Pablo dice, la hermana Chloe mandó gente y me dijo lo que está pasando allá. Ahora, nuevamente, ¿cuál es el problema? Contiendas. Contiendas. Y hermanos, la única forma a veces en las que tenemos que entender y atender ese tipo de dificultades es cuando alguien más nos ayuda. Alguien que no esté en medio del problema, sino alguien que pueda asesorarnos con neutralidad. De ahí viene, hermano, algo que le comento que como consejero, hermanos, mi esposa y yo hemos tenido que aprender muchas cosas como consejeros de matrimonios. Y algo, una respuesta que siempre escuchamos, hermanos, de parte de los matrimonios, cuando ya el último recurso es a buscar la consejería pastoral, es la pregunta que hacemos, ¿por qué vinieron hasta ahorita? Que ya es complicado. Y la respuesta de uno de los dos siempre es que ¿por qué se tienen que enterar de nuestros problemas? Hermanos, precisamente esa es la causa, porque no podemos si tenemos problemas. Pablo está diciendo, este tipo de problemas ya no lo están logrando solucionar, ya no se están respetando entre ustedes. Qué bueno que la hermana Chloe mandó a gente para decirle lo que está pasando. Así que, hermanos, yo le agradezco tanto a Dios cuando alguien me dice, estoy orando por usted, hermano. Tal vez de frente no lo vea usted porque soy muy cerrado de mi corazón, ¿verdad? Pero llego a la oficina y me pongo a llorar. Gracias, porque necesitaba escuchar que alguien me estaba hablando conmigo. No es cierto, siempre se lo digo de frente y lo agradezco, me pongo a llorar. Sé que me encanta, hermanos, fortalece mucho eso. Nunca me voy a enojar si alguien me dice, pastor, voy a orar por usted. En la mañana se equivocó al dirigir, usted se da cuenta, mandaba a los niños a esperar cuando ya estaban los niños ahí. Entonces, no se preocupe, hermano, gracias. Gracias, necesito de su oración. Pablo le está diciendo aquí, las contiendas, hermanos, a veces las contiendas son por cosas tan minúsculas, pero un corazón tan cerrado que el problema se hace grande. En la mayoría de los casos así es. Un problema pequeño, dos corazones cerrados lo hacen muy grande. Pablo aquí está diciendo, hay entre nosotros contiendas. Y en el versículo 12 ya nos dice que lo que está pasando. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El argumento, ¿verdad? Unos dicen, yo soy de Pablo, Pablo estableció esta iglesia, y yo le soy fiel a Pablo, para mí no hay otro pastor más que Pablo. Y dice otro, no, pues el que vino a predicar con poder fue Apolos, ¿se acuerda? Allí en Hechos veíamos que Apolos eligió esta zona, así que Apolos predicó bien bonito, para mí el pastor es Apolos. Y dice otro, no, pues es que el que vino a visitarnos fue Pedro, Cefas, el arameo, fue Pedro, así que yo le soy fiel a los apóstoles, así que yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, y por ahí otros más, no, yo soy de Jesucristo, a mí ni me digan ni me mencionen. Total, hermanos, que lo que estaba ocurriendo en la iglesia es que se estaban separando simplemente por ese concepto. ¿Quién era mejor, Pablo o Pedro? Los dos hermanos eran siervos. ¿Quién era mejor, Pablo o Apolos? Los dos hermanos son siervos. ¿Cuál es mayor? Ninguno. Y no porque los que están diciendo que yo soy de Cristo tengan la razón, porque lo que están teniendo aquí, hermanos, ellos son una arrogancia, una jactancia. No que sean verdaderos seguidores de Jesucristo, sino que su argumento era ese: nosotros somos mejores que ustedes, porque por encima de Pedro, por encima de Apolos está Jesucristo. Este tipo de palabras, hermanos, pudiera sonar bonito, pero ya no era cuando estaba siendo utilizada como un arma de división. Entonces, algo interesante aquí, hermanos, es que Pablo les pregunta en el 13, ¿está dividido
iglesia le pertenece a Cristo, el centro de la iglesia, el cimiento, el fundamento es Jesucristo. ¿Y a poco Jesucristo dijo, voy a tener un grupito aquí, un grupito allá y un grupito allá? Todos somos la iglesia. Y no solamente se está refiriendo a la iglesia, hermanos, a través del planeta, a la iglesia que está en el universo, sino que está hablando de la iglesia local. Ni siquiera aquí, que están en la misma ciudad, pueden ponerse de acuerdo en esto. ¿Está dividido Cristo? A ver, simpatizantes de Pedro, a ver, simpatizantes de Apolos, a ver, simpatizantes de Pablo. Y dice entonces, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, díganse de nombres. ¿Quién es mejor, Pablo o Pedro? ¿Cuál de ellos estuvo en la cruz? Pues la respuesta es ninguno. Ninguno, no. ¿Fue crucificado Pablo o fue bautizados en el nombre de Pablo? Si se fija, Pablo está diciendo, no somos nada, somos iguales a ustedes. Así que un problema pequeño, simplemente por gusto. A mí me gusta cómo predica Pablo. Para mí, Pablo dice, ya, cálmese. Ya cálmese. Hermanos, para mí como pastor, les soy sincero, es tan doloroso. Me duele mucho, hermanos, cuando se demerita la predicación de otro hermano de la iglesia. Llámese ministro, llámese diácono. Y lo he escuchado cuando me dicen, es que no va a predicar el pastor, entonces no voy. Y sí me molesta, hermanos. ¿Qué trabajo de mis hermanos que se están preparando no vale? O sea, yo sé, cada uno de nosotros tenemos diferentes estilos. Aquí está Pablo, Apolo, Cefas, somos diferentes, pero la predicación es del Señor. Y algo que podemos decir es que en esta iglesia se predica a Jesucristo. Así que tenemos, hermanos, que aprender a valorar y decir gracias por nuestros hermanos que tienen esa participación, que están en el liderazgo, que son ministros, por nuestros diáconos. Tenemos que aprender a decirle a Dios gracias por los que nos ministran. Tenemos que aprender a mirarlos con ese celo, hermanos, y cuidar. Dice, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo, válgame, Pablo llega a un extremo. O sea, ojalá y no haya pasado, ya, alguno de ustedes fue bautizado en mi nombre. Que yo creo que Pablo los hubiera bajado otra vez, es que estás diciendo una herejía. Sin embargo, dice, doy gracias a Dios que a ninguno de nosotros he bautizado. ¿Sabe qué? Yo le agradezco a Dios que a ninguno de ustedes bauticé. Para que no vengan con esa arrogancia ahorita. Así que les va quitando argumentos. No, yo no, solamente a Crispo y a Gallo son los únicos que yo bauticé. Así que, ¿dónde está mi nombre en medio del pleito? Por favor, no me metan en un pleito donde yo ni siquiera estoy. Ellos, dice, para que ninguno diga que fue bautizados en mi nombre, así que dejen de usarme como pretexto. Si nosotros somos cristianos, nuestra mirada debe estar en Dios. No en el hombre, no en el gusto, no en el placer, no en lo que a mí me conviene, sino en la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender, hermano, a veces queremos la vida cristiana tan fácil para nosotros, ¿verdad? De entre las cosas que platicábamos, hermanos, y que me tocó comentar en las plenarias en esta semana, fue esto. Post pandemia tenemos un trabajo muy arduo, hermanos, todos los que estamos enfocados en la predicación. Porque después de la pandemia, muchas iglesias, muchos hermanos, se nos hizo bien fácil comenzar a usar las redes sociales. Aprendimos a hacerlo. Pero ¿sabe qué es interesante? Que fue en algunos puntos un arma de dos filos. Porque aunque se pudo llegar a los hogares cuando no podíamos reunirnos, después de eso, a muchos se nos hizo cómodo decir, hoy no voy, y veo a través de mi celular. Esto, hermanos, sigue siendo una herramienta para aquellos que no pueden, por cuestión de salud, de edad, de razones justificables, el asistir. Pero de ahí en fuera, hermanos, estar cansado, estar con sueño, no significa, hermanos, que no podamos levantarnos y venir. Algo que me encanta a mí de David, hermanos, cuando él va a pedirle perdón a Dios y lleva para hacer su holocausto en el lugar donde Dios le dijo que lo hiciera. Llegó el dueño del lugar y le dijo, yo te doy el terreno, es más, yo te doy hasta el becerro para que hagas tu holocausto. ¿Y sabe qué dijo David? No, porque no le voy a ofrecer algo a Dios que no me haya costado a mí. Así que voy a comprarle el terreno y voy a comprarle el becerro porque es mi ofrenda. Significa un sacrificio para mí. Venir a hacerlo para Dios. Pablo está diciendo aquí, así que
tenemos que entender, hermanos, que el nombre del Señor amerita ese esfuerzo, no el nombre de Pablo, el nombre del Señor. Entonces lo que hace David, hermanos, es utilizar sus recursos para ofrecer genuinamente sacrificio a Dios. Y hoy, hermanos, nuevamente decía, ya no queremos algunos ni siquiera hacerlo, porque se nos hizo cómodo, porque se nos hizo fácil. Y algo que Pablo está exhortando a la iglesia del Señor: camine, condúzcase, viva, decida, haga, todos sabiendo que la iglesia es del Señor. Y no creo, hermanos, que Dios nos haya dado la tecnología para decir, puedes ver la predicación recostado en tu cama, con pijama, ¿verdad? Tacita de café de un lado, tu dona de chocolate del otro, viendo la predicación. No es espectáculo, hermanos. No es película. Es el culto al Señor. Y merece reverencia. Y merece, hermanos, Dios, que la iglesia le glorifique en una misma mente. Dios ha sido bueno con usted. Dios ha sido bueno conmigo. Pregunta de nuevo: ¿por qué razón estamos en el culto de las 6 de la tarde? Ya está oscuro, pero ¿sabe qué? Dios ha sido bueno conmigo. Pablo dice, no me mencionen a mí, yo no estoy en esto, todo es para Dios. Dice 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pablo dice, ¿saben qué? Yo no soy la persona principal, yo no soy el tema central de la iglesia. Así que no se enfoquen en eso, y que no sea eso una causa de división. Si estás de acuerdo o no, enfócate en Jesucristo. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo no está diciendo que no sea importante el bautizarse. Pablo está diciendo que él fue comisionado a predicar. El bautismo, hermanos, si analizamos la gran comisión, es el resultado de la fe. Es la confesión visual, evidente, de que hemos creído al mensaje predicado. Pablo dice, fui llamado a predicar. Así que, fíjense bien, las razones y las excusas que están dando, que están terminando por dividir, porque no tiene objetividad, no es congruente que la iglesia cristiana se esté dividiendo. Y no que estemos hablando, hermanos, de todas las divisiones que han ido en la corriente, porque se fijará, gente de la iglesia tradicional, ese es un argumento. ¿Cuántas veces no se ha dividido la iglesia de los evangélicos? Pues nos falta conocer historia, ¿sí? Si a eso nos vamos, hermanos, pues la iglesia tradicional, ¿cuántas divisiones no ha sufrido a nivel mundial, a nivel cultura e historia? Nos quedamos cortos, hermanos, como iglesia cristiana. Pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros, hermanos, podamos mantener la unidad en la mente de Cristo como iglesia local. Nosotros, hermanos, como identidad de iglesia local, somos la iglesia cristiana bautista Oreb de Salamanca. Y Pablo dice, manténganse unidos. Luchen en el amor de Jesucristo. No tengan desavenencias. No tengan conflictos por cosas que no bendicen. ¿Cuáles eran los argumentos? Yo soy de Pablo, yo soy de César. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales nosotros no queremos comprometernos y terminamos, hermanos, en una situación complicada? Pablo dice, a ver, iglesia cristiana bautista Oreb de Salamanca, pongan sus ojos en Jesucristo. Él ha sido bueno con ustedes. Mantengan unida la iglesia. Seamos sabios, hermanos, para opinar. Seamos sabios para callar. Seamos sabios para bendecir. Seamos sabios para comprometernos. Seamos sabios para apoyar. Seamos sabios, guiados por el Espíritu Santo, para que su iglesia, hermanos, perdure, permanezca y sobre todo siga dándole la gloria solo a Él. La iglesia es del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo que el apóstol llama al Señor a la corrección,
en la iglesia de Corinto, Señor, pero que bien, Señor, es aplicado para nosotros hoy. Gracias, Padre. Enséñanos a mirar, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos a actuar en base a tu palabra, para que nuestra vida signifique edificación. Señor, precisamente que como iglesia, entre nosotros mismos, seamos de bendición para que tu iglesia sea edificada, Señor. Pero también danos la autoridad del amor y la pasión por las almas perdidas, para que como iglesia podamos salir y llevar las buenas nuevas, Señor. Y que podamos cumplir el propósito que tú tienes para esta tu iglesia, Dios. Y que podamos caminar, Señor, orándonos por otros como lo hemos hecho, Señor. Sosteniéndonos de palabras, sosteniéndonos en ánimo y en oración, haciéndonos saber que nuestro Dios está aquí. Y que por esa sencilla razón nosotros debemos, tenemos y queremos ser la iglesia digna de ti, Señor. Así que aquí estamos, Padre. Usa nuestras vidas, quebranta nuestras vidas, transforma nuestras vidas, de lo que hagamos tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.